En el capítulo anterior estudiamos la oración final de Jesús por los suyos. En este siguiente capítulo vamos a recordar cómo fue el arresto de Jesús. Hay muchos personajes envueltos en este arresto de Jesús y que nos podían enseñar muchas cosas. Vamos al capítulo 18, verso 1 en adelante. Vamos a empezar, no lo voy a terminar hoy, es muy largo, hasta el verso 11 vamos a empezar leyendo ahí, voy a terminar en el 25, con el favor de Dios. Habiendo dicho Jesús esas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello de que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Señor, gracias te damos por esta porción de la palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a guardarla en nuestros corazones, a vivirla profundamente, Señor, y a meternos, Señor, en el relato, Padre, y sentir, Padre, esas emociones, Padre, que estaban pasando en ese momento. Ayúdanos a vivirlo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Cuando lo leemos suena muy tranqui, así como si nada, pero cuando tú ves esa película de La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Una que fue muy famosa de Melitón Gutiérrez, Mel Gibson. El Melitón Gutiérrez hizo una película de las últimas 14 horas de la vida de Cristo, y comienza precisamente en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Creo que la primera escena comienza en el Getsemaní, cuando están en este huerto. Se ve que llegan y lo atan y le empiezan a poner una golpiza, pero tremenda, ¿ves? Y entonces es cuando dices: wow, o sea, no fue algo leve, fue algo grueso, ¿no? O sea, lo que yo pasé hoy, que así que de repente me pararon y que de la nada, sí me hizo enojar muchísimo, ¿no? Pero esto es algo muy, muy tremendo. Dice que cuando Jesús después de decir estas cosas, y obviamente se refiere a la oración que estudiamos en el capítulo anterior. Después de la cena, se salen de la casa donde se encontraban y se van a un jardín. Todos, este jardín ya sabemos cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama el jardín? El jardín de San Marcos. Se llama el Getsemaní, ¿ok? ¿Sí? Aunque Juan no dice el nombre, sabemos por los otros evangelistas que se refiere a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero yo tengo una pregunta que se me vino inmediatamente a la mente: es ¿por qué, si las cosas ya estaban tan calientes y ya sabían lo que venía, por qué se salieron y se fueron a la calle, a un huerto, ¿no? Al monte de los Olivos, ahí a la presa, al Getsemaní? Pues creo que la única respuesta es porque Jesús ya estaba por encontrarse con la voluntad del Padre. Él sabe que es momento, y él sabe que es momento de terminar esa misión y tiene que encarar ese momento. Entonces él sabe que ha llegado el momento, sale y se va con sus discípulos. Conocían aquel lugar. Judas también conocía los movimientos de Jesús, había salido antes de que ellos, por órdenes de alguna manera de Jesús, pero parece que este lugar tenía algo muy especial para Jesús y sus discípulos. Acudían a menudo, ahí se juntaban en ese lugar. Y Getsemaní quiere decir prensa de los olivos, había muchos olivos ahí. Están en ese lugar, que es uno de los lugares favoritos de Jesús. Ya es de noche, porque van con lámparas, ¿verdad? Dicen linternas, no vayan a creer que de pilas, eso eran otro tipo de linternas,
luz, pues, ¿verdad? Algunas antorchas y las otras de aceite, me imagino. Y llegan soldados y alguaciles, y aquí ya tenemos a muchas personas. Está Jesús, están los discípulos, y llega Judas con los soldados romanos, alguaciles del templo, es decir, algo así como la seguridad del Vaticano. Así ya ves que en el Vaticano hay seguridad. El templo tenía su propia policía. Entonces van los fariseos, los alguaciles del templo, y va la guardia romana, los soldados, y va Judas, todo por un hombre que se llama Jesús. Su equipo, linternas, antorchas y armas, ¿verdad? Obvio, para alumbrarse en la oscuridad de la noche. Armas, ¿qué tipo de armas llevaban? Pues espadas y las armas clásicas de la milicia y de la policía del templo, ¿no? Garrotes y látigos y cosas como esas, y espadas sobre todo. Armas de aquel tiempo. Y parece que toda esta gente viene con un solo propósito, y es arrestar a Jesús, quien realmente no había hecho nada malo. Él había hecho su ministerio públicamente, sabían quién era, pero ahora hacen un despliegue, un operativo como si quisieran agarrar al Chapo Guzmán o algo así, ¿no? O sea, muchísima gente y todos en una cosa, una turba iba ahí. Hoy me sentí así, de veras, como el Chapo Guzmán. Acá de repente me vi rodeado como de 20 policías. ¿Qué hice? Pues no hice nada, pero bueno, así son de nacos aquí. La policía sí es una policía muy naca, la de aquí, lo digo en la cámara. Ok, sí son. Ok, verso 4. Cuando ya están todos estos ahí, ojalá iban el video, Cuando ya están todos estos ahí, Jesús se adelanta, porque Jesús sabe todo, Él ya sabe todo lo que viene. Él sabe todo lo que va a pasar. O sea, no hay nada que tome por sorpresa a Dios. ¿O sí creen que algo pueda tomar por sorpresa a Dios? No. Pero Jesús está seguro de lo que va a hacer, está dispuesto. Otros evangelios se nos dice que Jesús fue tentado a buscar otra salida, ¿se acuerdan? Hubo 2 hombres que fueron tentados en un huerto. El primero, ¿quién fue? Adán. ¿Y qué pasó con Adán? Cayó. Y el segundo hombre tentado en un huerto, ¿quién es? Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Obedeció la voluntad del Padre. Aunque los evangelios relatan que Jesús entró en un estado de estrés y fue tentado en algún momento, ¿no? Pero él encaró la situación. Juan va directo a los hechos y omite muchos detalles. Así que Jesús, sabiendo la situación, además me imagino cómo se pusieron los discípulos cuando vieron todo esto, cuando vieron que venían una bola de soldados romanos, que eran temidos los soldados romanos por su crueldad, ¿no? Por la manera en que trataban a sus detenidos. Y luego todavía viene la policía del templo, y acá hay 2, 3 fariseos así con sus túnicas de sacerdotes y todo. Imagínate la escena, ¿no? ¿La puedes ver la escena? Y así los 11 discípulos, porque Judas viene con los de acá del otro lado, Jesús bien tranquilo, y de repente empieza a oír el vocerío y llegan acá con palos y piedras y ¡wow! Entonces yo me imagino que ellos se pusieron bastante nerviosos, y antes de que pudiera pasar algo, Jesús se adelanta para que no vaya a haber errores de ninguno de los 2 bandos, ¿sí? Aunque sí los hubo, y hace una pregunta que él ya sabía la respuesta y ya sabía para qué iban, pero era una manera de adelantarse a los acontecimientos, y le dice: ¿a quién buscan? ¿Verdad? Y la respuesta que esperaba pues es la obvia, ¿no? Dicen: a Jesús el Nazareno. En otros evangelios dicen que Judas lo identificó con un beso para que supieran quién era. Aquí Juan lo omite por completo este hecho. En los otros evangelios dice que dijo Judas: al que yo le dé un beso, ese es. Bueno, todos los fariseos sabían quién era Jesús, ¿están de acuerdo? Los que iban ahí sí sabían quién era Jesús. Judas sabía quién era Jesús. Tal vez los alguaciles del templo no sabían, pero los fariseos sí sabían quién era Jesús. Los que no sabían quién era Jesús realmente, ¿quiénes eran? Los romanos. Ellos, Jesús, ni fu ni fa, ¿no? O sea, ni en cuenta. Obvio, la petición de los judíos fue a los romanos para que ellos arrestaran a Jesús, porque ellos no tenían esa autoridad para hacerlo. Se les había quitado esa autoridad, y la autoridad de pena de muerte a los judíos, porque estaban bajo el yugo de los romanos. Así que la identificación de quién era Jesús es para los romanos,
porque realmente no sabían quién era Jesús. Y en medio de la noche, pues es probable que fuera aún más difícil identificar a Jesús, porque había otros 11 vestidos muy al estilo de Jesús, ¿verdad? Como judíos. Por lo menos otros 11 estaban ahí. En otros evangelios habla del famoso beso de Judas, y de ahí se desprenden muchas predicaciones del aspecto común de Jesús, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, que Judas lo tuvo que identificar con un beso, porque era tan común su rostro y su forma de vestir, que se confundía entre la gente. Pero el verdadero punto, que el beso y la pregunta que aquí formula Jesús, es únicamente para que la guardia romana identifique a Jesús, y porque para ellos Jesús no tiene sentido, o sea, no sabe ni quién es. Lo que sí es cierto es que Jesús se vería como cualquier otro judío, vestido igual que cualquier otro en apariencia, muy común. Ahora es muy fácil distinguir al que preside en una iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tú entras a una iglesia y de volada sabes quién es el pastor, ¿o no? De volada te das cuenta quién es el pastor. Por lo general es el que viste mejor, el que anda más enjollado, el que trae mejor carro y cosas como esas, ¿no? O trae por lo menos acá 2, 3 atrás de él siempre, ¿verdad? De corbata, eso es, hermano. Por lo general identifica rápido quién es el líder, ¿no? Bueno, Jesús responde en el verso 5 y le dice, ¿saben qué? Yo soy al que buscan, ¿no? Y ya sabemos lo que significa esto. La manera de decir yo soy significa la manera en que Dios se presentó a Moisés. Y entonces aquí hay algo bien padre. Cuando Jesús le dice yo soy, dice que ¿qué hicieron? Retrocedieron y ¡pum!, cayeron a tierra. Cuando escuchan la voz de Jesús parece que se sorprenden de que Jesús mismo, sin ningún temor, cualquier otro se hubiera escondido, ¿no? No los hubiera encarado. Pero Jesús los encara y se les para enfrente y le dice, yo soy. ¿Qué? Ándale, no sé a quién me recuerda. Tal vez esperaban que estuviera alguien atemorizado ante la presencia de la guardia romana y toda la turba, pero Jesús no. Jesús no era como muchas veces lo pintan, ¿no? O sea, o como nos lo imaginamos. Ya les he dicho en esa película mexicana del famoso Enrique Rambal, donde hace el papel de Jesús, que todo el tiempo anda así con la manita así y habla así. No, Jesús tenía su carácter también, ¿ves? O sea, y enfrentó el momento como lo tenía que hacer y se les paró enfrente y le dijo, yo soy. ¿A quién buscan? Yo soy. Pero algunos usan esto. Jesús sabía enfrentar con valor lo que vendría, ¿no? No había temor en su obediencia a Dios. Y cuando estos ven la seguridad que Jesús tiene y se les para enfrente y les dice, yo soy el que están buscando, se hacen para atrás y seguramente unos se tropiezan con otros y se caen. Porque sí sabes cómo venían formados las guardias romanas, ¿verdad? Siempre venían en grupos, un grupo al frente y otro grupo atrás, y todos venían así. Entonces quizás los que venían hasta adelante con el tribuno, entonces que era el comandante, quizás cuando dice Jesús yo soy, les habla y se impresiona alguno tanto que se hace para atrás y tropiezan varios y caen al suelo. Aunque algunos toman este versículo como antecedente para justificar las caídas de espaldas en las iglesias. Dices tú, a ver, ¿dónde dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, que cuando los tocaban el Espíritu se caían? En ningún lado, ¿no? Pero aquí dicen, claro, ahí cuando Jesús le habló a los soldados romanos cayeron de espaldas. Usan este versículo para argumentar eso, pero nada que ver, porque si tú te pones a pensar quiénes fueron los que se cayeron, ¿quiénes fueron los que se cayeron? Los que querían prender a Jesús. No eran enemigos de Jesús, no eran creyentes, no eran discípulos, eran los que iban en contra de Jesús, son los que se cayeron. Así es de que si eres de esos que se caen, aguas, no vaya a ser que andes entre los Judas. ¿Okay? Otro versículo que hay por ahí que argumentan que es base bíblica para sostener el que te caigas de espaldas, en Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Y de qué está hablando? De que estos que van a caer de espaldas, ¿quiénes son?
Otro versículo fuera de contexto para validar la caída de espaldas en las iglesias, pero si ves bien está hablando de juicio contra la rebeldía del pueblo de Dios. Así que los que caen de espaldas están ¿bajo qué? Bajo juicio de Dios. Sí. Y la traducción original, bueno, luego les digo, ¿no? Estos versos no son ningún antecedente para validar ese tipo de manifestaciones en la iglesia, ¿no? Entonces, una vez en el 7 y 9 Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? No sé si ya están en el suelo o se levantaron, ¿no? Pero les dice, ¿a quién buscan? Y ¡pum!, se caen. Y luego otra vez les dice, ¿a quién buscan? Ya tirados en el suelo, ¿no? Pero parece que no saben qué hacer ante la reacción de Jesús. Pero mira, lo más interesante que es que Jesús ya tomó el control de todo, ¿te das cuenta? O sea, la guardia romana está bajo control de Jesús. Si él hubiera querido, hacer lo que quiera. Una vez más Jesús les dice, yo soy el que está buscando. Me encanta la fortaleza que tiene Jesús, porque está listo para encarar el momento más difícil de su vida como ser humano, sin ningún temor. O sea, sabe que llegó la hora y lo tiene que hacer. A muchos nos da miedo esas situaciones, ¿no? Las situaciones cuando tenemos que encarar algo que sabemos que va a venir y que dices, ya llegó el momento de hacerlo. Y lo tienes que encarar. No puedes huir. Hay situaciones en la vida en las que no vas a poder huir y las vas a tener que encarar. Te puedes pasar la vida huyendo, ¿ves? Pero si pasas la vida huyendo de todas las situaciones, pues nunca vas a tener descanso. Así es de que Jesús encara la situación. Y cuando él le están preguntando por a quién buscan, cuando dijeron a Jesús el Nazareno, les pudo haber dicho, Jesús el Nazareno, se acaba de ir, ¿verdad, Pedro? No fue por allá. Y ahí van todos. Ni lo conocían. Jesús está en control. Y fíjate, ahora Jesús comienza a dar órdenes a los guardias de lo que deben hacer. Le dice, bueno, a mí es el que buscan, ¿verdad? Dejen ir a todos los demás y ya. O sea, ¿te imaginas? Está dándole orden a la guardia ya. Jesús afirma, y luego Juan, el escritor, afirma que aquí se cumple una profecía de lo que pidió Jesús en oración. En Juan 17:12 dice, le pidió que no tocaran a los discípulos para que se cumpliera lo de que a los que me diste a ninguno perdí, ¿no? Más que el hijo de perdición, que es Judas. Pero aquí viene una parte emocionante. En el verso 10 está todo este relajo, y Pedro, que tenía una espada, ¿qué crees que hace? Ya todos sabemos. La saca y ¡pum! Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús, que había dicho que él no lo dejaría nunca, ¿verdad? Y luego dijo, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos corran, yo nunca me voy a escandalizar de ti, y yo estoy dispuesto a morirme contigo. Te dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Aliviánate, no sabes lo que estás diciendo. Dijo, de cierto, antes de que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro no entendió esas palabras y dijo, yo no me rajo, no me conoces, Jesús, ¿verdad? Y aquí lo está demostrando realmente. De alguna forma sí saca la espada y le tira al siervo del sumo sacerdote, que es Malco. ¿Y a dónde crees que le tiró? ¿A la cabeza o le quiso dar exactamente en la oreja? Dijo, nomás para darle un susto. No, le tiró directamente a la cabeza. Pedro le tiró directamente a la cabeza, pero que él se alcanzó a mover y ¡pum! Pues obviamente le dio en la oreja, ¿no? Pero esto es impresionante, ¿te das cuenta? Si hubiera sido en estos tiempos, ¿qué hubiera sacado Pedro? ¿Una qué? ¿Una pistola? Sí, hubiera sacado una pistola y le hubiera disparado. ¡Wow! Y me impresiona mucho porque él es un hombre que ha estado con Jesús por mucho tiempo ya y ha escuchado las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y aquí pudo haber hecho una gran trifulca. Si Jesús no interviene. Pero me llama mucho la atención algo, de verdad, y analícenlo también ustedes. ¿Los discípulos andaban armados o no? ¿Sí o no? ¿Pedro sí? Fíjense, acompáñame a Lucas 22:31.
Uf. Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Estamos en la misma escena casi, ¿verdad? Y ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, les dijo Jesús, cuando los envíe sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y dijeron: nada. Les dijo: bueno, pues ahora el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque se acababan los tiempos de paz para ellos, iba a venir un tiempo muy difícil para los discípulos, ¿ves? Jesús sabe que van a ir sobre ellos, que los van a matar. Algunos dicen que esto es una forma muy aramea de decir va a haber problemas, o sea, de que cómprate una espada, ¿no? Que es así como un dicho. Pero si lo vemos literalmente, Jesús está diciendo: si no tienen con qué defenderse, compren algo, porque ya no voy a estar yo. Y aquí se me viene una pregunta más loca todavía. ¿Puede un cristiano tener un arma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De tarea, hermanos. ¿Ah? Piénsenlo, de tarea. Hay muchos que dicen que no. De hecho, hay algunos que dicen que ni siquiera deberías de, como yo practico defensa personal y cosas así. Algunos dicen que no, que está mal que un cristiano practique defensa personal. La Constitución, nomás voy a decir algo, la Constitución mexicana, en las garantías individuales, en los derechos individuales contenidos del artículo 1 al 16, que por cierto hoy mis garantías individuales como ciudadano de la República Mexicana fueron violados, sí, fueron violados por completo, anticonstitucional, ¿ok? Entonces la Constitución mexicana supuestamente otorga un permiso a cada ciudadano mexicano a tener un arma para su defensa en su casa, pero siempre y cuando tengas los permisos y documentación reglamentaria, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la ley civil no prohíbe que tengas un arma para tu defensa. Como cristiano, te lo dejo de tarea, ¿sale? Así que Pedro sacó su espada y se dejó llevar por sus sentimientos y quiso evitar algo que estaba ya planeado por Dios. Esto es lo más grueso de todo, ¿ves? Que Pedro, dejándose llevar por sus sentimientos, por sus emociones y por las promesas que había hecho a Jesús por su bocota que se le fue, dijo: no, yo me muero contigo, a mí no me asustan tipos, lenguas largas, que solo presumen. No, esa es una canción. Así no dijo Pedro, dijo: no, es que Señor, yo me muero contigo. Y Pedro saca la espada, se deja llevar por sus sentimientos y quiere evitar algo que ya Dios había planeado. En otros evangelios dice que Jesús sanó a Malco, ¿sí se acuerdan? Que le cortó la oreja y entonces Jesús se la puso. Juan lo omite, pero es obvio que si no prendieron o mataron a Pedro ahí mismo, es porque pasó algo extraordinario, es porque Jesús hizo algo. Así que Pedro hasta aquí está probando que estaría dispuesto a morir por Jesús y está siendo fiel a lo que dijo, ¿verdad? Dijo: no, yo me muero contigo, y saca la espada y ¡pum!, le tira un espadazo. Eso es un acto tremendo, o sea, si puedes ver la escena, imagínate tirarle al sumo sacerdote delante de los militares romanos y que vienen a prenderte, y tú sacas la espada así bien valentón y dices: no, a mí me ¡paz! ¡Wow! ¿Sabes qué pudo haber pasado ahí? Que se les fueran encima a todos y mataran a todos ahí mismo. Pero Jesús estaba en control de todas las cosas. Pedro hasta aquí está probando que estaría dispuesto a morir por Jesús. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes: ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a morir por Jesús?
¿Cuánto que todos dirían que sí? O la mayoría dirían, amén, hermano, yo muero por Cristo, ¿verdad? Sí, porque morir por Cristo pues no es muy difícil, o sea, te matan y ya pues te vas al cielo con Cristo, ¿no? Chido, ya no sabes nada. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Permanecer vivo para vivir para Jesús. Eso es lo difícil. Muchos dicen, yo moriría con gusto por Jesús, pero muchos no dicen, yo viviría para Jesús en obediencia a su palabra y su voluntad. Estoy dispuesto a morir, pero no estoy dispuesto a obedecer. Y aquí tenemos a Pedro, ¿no? Tratando de cambiar el plan de Dios. Y le dice Jesús a Pedro cuando hace esa tontería, le dice, Pedro, guarda tu espada. ¿Sí? O sea, le dice, va directo y le dice, ¿estás tratando de cambiar el plan de Dios? ¿Estás tratando de darme una salida? ¿Estás pensando que tú puedes evitar que se cumpla la voluntad de Dios? Gracias, pero guarda tu pistolita, no me defiendas, compadre. Pedro no sabía lo que le esperaba con todo su espadita. Y así nos pasa a muchos, ¿ves? O sea, Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros dentro de su voluntad, pero nos encanta querer cambiar la voluntad de Dios, ¿no? De cualquier forma, queremos hacerlo a nuestra manera, aunque sea por emoción. Pedro lo hizo por emoción, sin pensar. ¿Qué hubiera pasado si Pedro mata a Malco ahí? Si Jesús no interviene, de todas maneras, lo mismo, pero se complicaría mucho más. ¿Para quién? Para ellos. Porque Pedro quería probar que él sí era sincero, que él era más macho que todos y que haría lo que dijo cuando dijo, no, Señor, yo soy mejor que todos ustedes y tengo mejores planes para ti. ¿Ves? Qué tontos cuando pensamos que somos mejores que todos. Porque eso fue lo que pensó Pedro. ¿Sabes qué eso fue lo que pensó Pedro? Cuando él comenzó a decirle, Señor, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo no. Aunque todos estos te dejen, yo no. Yo voy a ir contigo hasta donde tenga que ir y me voy a morir contigo. ¿Y qué está diciendo Pedro ahí? Yo soy mejor que todos estos. Yo soy más valiente, soy más espiritual y soy más perfecto que todos. Nos empezamos a comparar con los demás como lo hizo Pedro, que decía, yo no voy a hacer lo que van a hacer ellos, Señor. Y lo único que estaba diciendo es, aquí yo soy el más chido. ¿No te has dado cuenta, Jesús? Cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, hermano, que tú eres el mejor cristiano del mundo, te acabas de convertir en el peor de todos. Cuando tú crees que eres más santo que otra persona, te acabas de convertir en el peor de los pecadores. ¿Sí? Todos hemos sido santificados por la sangre de Cristo, aunque hay una santificación que es experimental, que nosotros tenemos que buscar por nosotros mismos, alejarnos de todo aquello que nos separa de la comunión con Dios. Pero tú no puedes decir a alguien, yo soy más santo que tú. En ese momento que tú digas eso, te vas a caer como se cayó Pedro. En el momento que te creas mejor que los demás, te vas a caer como se cayó Pedro. Eso fue lo que hizo caer a Pedro. Porque aunque usted no lo crea, existimos todavía muchos Pedros y Pedras en la viña del Señor. ¿Sí? Hombres y mujeres cristianos que sienten que su santidad es mayor que la de los demás, o que tienen una mejor comunión con Dios, o que tienen un mejor entendimiento de las cosas de Dios. Cuando alguien comienza a ser así, no le queda otra más que caer en tentación. Por eso Jesús le dijo, cuando Pedro estaba haciendo todo eso, le dijo, ¿sabes qué? Mejor cállate, dijo. Porque antes de que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces. Y todavía dijo que no, ¿te acuerdas? Todavía dijo, yo no lo voy a hacer. Verso 12 en adelante, con eso. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron
y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre solo muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo: no, no soy. Estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y ahí va a cambiar un poquito. Y prendieron a Jesús y le ataron. Bueno, vemos, ahí cambió otra vez, regresa el relato a Jesús. Pero vemos que prendieron a Jesús, estaba en control. De hecho, él dio las instrucciones se identificó como al que buscan, pero lo ataron como si fuera un delincuente. Era el principio de la humillación. Jesús se dejó atar. ¿Quién más le recuerda que fue atado de esa manera? Un hijo que fue atado por su padre, Isaac. ¿Por qué se dejó atar Isaac? Sí, Abraham, ¿ya cuántos años tenía? ¿Cuántos? Ya estaba bien ruquito. Isaac ya estaba muchachón acá. Fácil le pudo haber dicho: ¿qué me vas a andar amarrando? Y ya, ¿no? Pero se dejó atar en obediencia y sujeción a la voluntad de su padre. Lo mismo está pasando con Jesús. Dejó que su padre lo atara. Jesús quiere hacer la voluntad de Dios, su padre, para que se cumpla en él. Y se lo llevaron primeramente a Anás, que es suegro de Caifás, y vemos que el sumo sacerdote y otro de los sacerdotes de poder están emparentados, ¿ves? O sea, el suegro y el yerno. Y la verdad es que algunos historiadores dicen que la corrupción que había en la religión de aquel tiempo era un gran negocio, estaba tremendo eso. Ser sumo sacerdote te dejaría un buen billete. Era algo así como ser cardenal o apóstol en una corriente así como la de nosotros, ¿no? Corriente evangélica. El ser apóstol, bueno, pues puede ser un buen negocio, o ser cardenal o cosas así. Los puestos se podían comprar, ¿ves? O sea, tú podías comprar un puesto de sacerdote con una buena suma de dinero. Así que vemos aquí parte de la corrupción que ya existía en el templo dentro de la religión, ¿no? Es como si vender un puesto a alguien dentro de la iglesia es como: hermanos, voy a traspasar la iglesia con todo lo que tiene. ¿Te imaginas? Este sacerdote profetizó que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo, sin saber lo que estaba diciendo. Está profetizando en el capítulo de Juan 11:49, lo leímos. El escritor hace énfasis en esto porque él vio lo que pasó y entendió el sacrificio de Jesús, Juan, ¿verdad? Pero del verso 15 al 18 dice que Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Aquí aparece un discípulo no identificado, pero tiene cierta relación con el sumo sacerdote, con lo que le facilita la entrada a Pedro al lugar. Jesús es llevado al patio del sumo sacerdote, que podría ser su casa o el templo. Los demás huyeron y al menos Pedro se mantenía en su promesa hasta ese momento, ¿ves? Hasta ahí Pedro todavía acaba de tirar un espadazo y todavía va bien valiente hasta el patio del sumo sacerdote siguiendo a Jesús, valiéndole todo, ¿ves? Dice: yo me muero, como dije, no me rajo. Pedro, así era Pedro. ¿Sí? Se mantenía en su promesa. Muchos acusamos a Pedro de cobarde, ¿no? De que negó a Jesús y todo, pero creo que hasta aquí es el más arriesgado. Los demás no estaba ninguno. Después, en medio de la noche, Pedro es identificado, como ya acabamos de leer, y en ese momento Pedro se dobla, donde se cumplen las palabras de Jesús de que me vas a negar, y Pedro comienza a hacer lo que dijo que nunca haría. Y otra vez Pedro es acusado de ser del grupo de Jesús en el siguiente versículo, y dice: no lo conozco. Y 3 veces entonces sonó el gallo, ¿verdad? El gallo, dicen algunos que no era un gallo como de un animal, sino era un cornetín que se tocaba durante las vigilias. Pero bueno, en ese momento Pedro sabe que ha fallado. Cuando suena el cornetín, ¡pum!, seguro se le vienen las palabras de Jesús y dice: ¡ching! ¡Wow! ¿No le ha pasado así?
Cuando se da cuenta de que ya regó el tepache y de repente dices, "Chin, hice lo que dije que no iba a hacer". Wow. Pedro falló. Está apasionado por Jesús, pero en ese momento falló. Y qué bello que Dios nos deja ver a este hombre tan apasionado, tan cerca de Cristo, pero nos deja verlo fallándole. ¿Qué te parece? Pedro era alguien que se equivocó. Todos nos equivocamos, ¿no? ¿Alguna vez se ha equivocado así, de esa manera? ¿Le ha fallado a Dios de esa manera? ¿Sí o no? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Sabe lo que se siente o no sabe lo que se siente? Cuando dices, no voy a fallar en esto, y de repente es lo primero que haces. Lo que dijiste que no ibas a hacer es lo primero que haces. Y cuando te das cuenta que le acabas de fallar a Dios y que te acabas de fallar a ti mismo y que le acabas de fallar a todo el mundo, ¿sabes cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como cucaracha, ¿no? Y quisieras que te aplastara alguien así, ¡tras! ¿No? Y no quisieras así como, trágame tierra, ya. Qué bueno que Dios nos deja ver estas cosas, ¿no? Pedro iba a ser restaurado, pero ahora era alguien que estaba aprendiendo una lección muy grande. Alguien que estaba entendiendo el dolor de fallar a Cristo. Alguien que estaba entendiendo que no era tan fuerte, ni tan macho, ni tan perfecto como él creía y lo afirmaba. Pero solamente cuando nosotros fallamos y entendemos ese dolor, podemos entender a los demás que también fallan, ¿ves? Que cometen errores. Cuando tú eres bien perfecto y bien santo, nomás de palabra, ¿verdad? Porque todos fallamos. Entonces juzgas y criticas y dices, ay, guácala, yo soy más santo que tú. Pero cuando te ha dolido realmente en tu corazón y entiendes lo que una persona está sufriendo por haberle fallado a Dios, entonces lo único que queda por hacer por esa persona no es más que restaurarle en amor, ¿no? Es como dicen Gálatas. Y Pedro es lo que iba a ser restaurado para que después él fuera restaurador en amor de los demás. Verso 19, 20 al 25 y al 24, y ahí acabamos. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre enseño en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que has oído que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así le respondes al sumo sacerdote? ¡Paz! Jesús le respondió, tal vez sobándose así, si ha hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le vio atado a Caifás, al sumo sacerdote, y ahí vamos a dejarlo, ¿ok? Sus discípulos y su doctrina, lo primero que le preguntan a Jesús cuando lo llevan ante el sumo sacerdote, a ver, ¿quiénes son tus alumnos y qué es lo que estás enseñando, no? Mientras esto sucede, Jesús está en un interrogatorio ante el sumo sacerdote, jugando a que no sabe, y le pregunta de quiénes son sus discípulos, qué enseña. Buena pregunta para cualquier predicador, pero la respuesta de Jesús aún es mejor. En el verso 20 y 21, Jesús le dice, ustedes saben lo que hago, ustedes conocen mi ministerio, ha sido público, no hay nada en secreto. Y era como decirle, no te hagas Caifás, ¿no? O Anás. Y termina diciendo, hay testimonio de mis enseñanzas, y obvio Jesús solamente estaba enseñando la verdad, que era la palabra de Dios. Pero otro que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús. Y obviamente Jesús pudo haberla detenido y lo que él quisiera, pero lo dejó pasar. Me encanta Jesús, ¿eh? ¿Sí o no? Eso es carácter. Permanece firme, le dan, a mí me dan una cachetada y luego suelto un derechazo, yo creo, no sé. Pero Jesús así dice, si hice algo mal, pues dime qué estuvo, pero si hice bien, ¿por qué me pegas? ¿A alguien le pareció que la respuesta de Jesús fue grosera? ¿Te parece que fue grosera la respuesta de Jesús al sumo sacerdote?
Pero por quedar bien con el sumo sacerdote le da un correctivo a Jesús con un golpe para que aprenda a respetar a sus autoridades. Jesús solo decía la verdad, y siempre habrá alguien que piense que decir la verdad es grosero. Siempre habrá alguien que se ofende cuando decimos la verdad. Y andamos buscando la manera de decir la verdad de una manera que no provoque reacciones. Pues déjame decirte que la verdad es la verdad y se dice como la verdad. Y siempre va a provocar reacciones. ¿De quién? De aquellos que tratan de manipular las cosas. La verdad es así, sin darle vueltas. Tenemos que hablar con verdad, cuando es verdad. ¿Okay? Jesús no responde con golpes o alterado, sino que con mucha calma lo invita a que aclare dónde estuvo su grosería en decir la verdad. Le dice, a ver, pues dime cuál fue la falta, pues no entiendo, ¿ves? ¿Por qué me pegas? Y de aquí la historia vuelve a Pedro, que ya leímos, pero yo tengo preguntas en mi mente. Mientras todo esto está pasando, mientras Pedro está en ese momento donde le falla a Dios, mientras Jesús está siendo interrogado y le está siendo ya golpeado, ¿dónde están los discípulos? No están. ¿Dónde están los que vieron sus milagros? No están. ¿Dónde está la gente, a toda la gente que ayudó Jesús? No están. Y si están, nadie dice nada, nadie se atreve a ir en su ayuda. ¿Dónde están todos, no? Quizá ocupados en sus propias vidas, hermano, o haciendo algo más importante, o quizás solo tienen miedo, o quizás ya se les olvidó lo que hizo Cristo por nosotros. Se nos olvida muy fácil, ¿ves? Y decimos, yo nunca voy a negar a Jesús. ¿Sabes? Negamos a Jesús no de manera directa, pero con muchas de nuestras acciones lo hacemos en forma indirecta. La pregunta sería, ¿desde cuándo has dejado de lado a Jesús, no? ¿Desde cuándo no hablas con Él? ¿Desde cuándo en vez de levantarte a leer un pasaje de la Biblia o hablar, te levantas a checar tus redes sociales, ¿no? ¿O desde cuándo no tienes un tiempo a solas con Dios, un devocional? ¿Desde cuándo no caminas con Él una tarde? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Él realmente de tu vida? ¿O ya lo dejaste en el patio del sumo sacerdote ahí? Mientras tú dices, no lo conozco. Es tiempo de acercarse una vez más a Jesús, ¿ves? O sea, y no de una manera así como Pedro, de que yo me muero por Jesús, no, o sea, realmente una comunión muy dulce con Él, ¿ves? En donde entendemos que somos débiles, somos frágiles, somos personas que cometemos errores y que vamos a fallar, ¿ves? En donde entendemos que si no nos agarramos de la mano de Jesús y que si pensamos que somos mejores y que somos perfectos y que muy maduros en Cristo y todas esas cosas, nos vamos a caer, ¿ves? Vamos a terminar negando nuestra relación con Dios. Entonces, hoy los invito de veras a que reflexionen en eso y tomen tiempo a solas con Dios. No lo dejen ahí en el patio del sumo sacerdote, ¿ves? No había nadie ahí. Y el único que estaba ahí, que era Pedro, después de todo lo que dijo, de estar seguro de sí mismo, de estar creyendo que era tan fuerte, fue el que dijo, yo no lo conozco. El Evangelio de Lucas dice que cuando él les dijo la última vez, yo no lo conozco, pero ya alterado y ya hablando fuerte, yo no lo conozco, ¿verdad? Así. En eso sacan a Jesús ya todo golpeado y voltea y se encuentra con él, su mirada con la de Pedro. Y en eso canta el gallo. Y era como decir, ¿qué óboles? ¿No te dije? ¿Te imaginas cómo se sintió Pedro en ese momento? Dice la Biblia que él salió de ahí y se fue corriendo al monte y comenzó a llorar amargamente, ¿ves? No sé si usted ha oído alguna vez a una persona, a un hombre, llorar amargamente por sus sentimientos. ¿Lo ha oído? ¿Sí? Desgarra, ¿no? O sea, cuando ves a alguien que está así, dices, wow, ¿qué le habrá pasado? Pedro así se sentía porque falló a Dios, pero porque habló mucho también, ¿ves? Porque criticó a los demás también, dijo, no, yo soy el chido.
Y cuando se encontró con la mirada de Jesús, ¿y qué le dijo Jesús? Nada. ¿Sabes por qué? Porque Él entiende lo tontos y lo débiles que somos. No hay supercristianos, no hay superpastores. ¿Ves? Todos somos siervos inútiles, todos somos débiles, todos tenemos errores. Pero poderoso es Él, ¿eh? Y si nos cubrimos en su poder, podemos salir de todas aquellas cosas, ¿sí? En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso fuerte al Señor y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche porque tú nos permites ver este relato, Señor, tus reacciones, la forma en que tú reaccionaste ante esta situación. Nos dejas ver la forma en que reacciona Pedro, Señor, y nos dejas ver el dolor de un hombre que dijo que no iba a hacer lo que hizo. Nos dejas ver el dolor de un hombre que te falló, Señor, pero que tú restaurarías con mucho amor, Señor. Padre, sabemos que somos iguales que Pedro, que cometemos muchos errores, que pensamos con demasiada seguridad de nosotros mismos. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no sentirnos tan fuertes, sino más bien a ser débiles, porque en la debilidad se perfecciona tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Dios los bendiga a todos.